¿Cómo se hizo cristiana la España islámica? Antes del establecimiento del Imperio Español, la península ibérica estuvo dominada por los árabes en lo que se conoció como el Al-Ándalus. En esta época, la cultura, artes y desarrollo científico generó cambios profundos en la sociedad española, integrando las costumbres endógenas con las traídas por los árabes. En este periodo podemos destacar el lento proceso de islamización que alcanzó hacia su final la conversión del 80% de la población de la península. La adopción del Islam tardó 8 siglos en consolidarse, pero el cristianismo se restableció rápidamente. Es así que nos preguntamos, ¿cómo fue que los reinos hispanos, una vez consolidada la Reconquista, cambiaron el viejo orden y restablecieron tan rápidamente al cristianismo como la fe preponderante a pesar del largo dominio musulmán? En este video trataremos a detalle la terrible historia de cómo se hizo cristiana la España islámica tras la Reconquista. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal si quieres descubrir este y otros secretos ocultos de la historia universal. Una vez Roma fue saqueada por Odoacro y los érulos, se concreta la caída del Imperio Romano de Occidente. Así, en las antiguas provincias romanas se establecen diversos reinos cristianos de origen bárbaro que guerrearían entre sí, sumiendo a Europa en una etapa de caos e inestabilidad política. Antes de la llegada de los musulmanes a la península ibérica, los visigodos establecieron un reino en Hispania, la antigua provincia del Imperio Romano. Este proceso comenzó cuando en el 415 después de Cristo, el rey Wallia recibió la autorización de los romanos para establecerse en la península como federado del imperio, con la condición de expulsar de allí a otros pueblos bárbaros de origen germánico e iranio, los vándalos, suevos y alanos. La condición de federados o foederatus en latín es similar a la del vasallaje medieval. El imperio les concedía la administración de tierras y la ciudadanía romana a los bárbaros a cambio de soldados con los cuales reforzar las otrora poderosas y entrenadas legiones romanas. Recordemos que en estos años, el Imperio Romano de Occidente se encontraba en plena decadencia y las fuerzas militares imperiales no se daban abasto frente a las invasiones bárbaras. El reino visigodo existiría entre los años 415 después de Cristo y el 720 después de Cristo. Cuando las fuerzas del califato omeya atraviesan el mar Mediterráneo desde la ciudad de Ceuta y toman el control de la península ibérica ante la incapacidad visigoda de unificarse y resistir el imparable avance de los musulmanes. El establecimiento del Al-Ándalus marcaría el fin de la España visigoda y el comienzo de una época de esplendor para la península en lo cultural, económico, político y tecnológico. En áreas como la arquitectura, el arte, medicina, astronomía, agricultura, industria, matemáticas, física, química, filosofía, biología, botánica y farmacéutica, se alcanzaron importantes avances, convirtiendo a la España islámica en el epicentro cultural, político y tecnológico de Europa durante la Alta Edad Media. Otros grandes aportes hechos por los traductores omeyas fue la difusión de los grandes clásicos de la antigüedad, recuperando conocimientos perdidos en la antigua Grecia y que vinieron a redescubrir la obra de pensadores como Platón y Aristóteles. La permanencia de los musulmanes en España fue de más de 8 siglos. Muestra de ello es la herencia cultural de la España moderna. En la música, por ejemplo, la guitarra sería introducida al continente europeo gracias a este contacto cultural, siendo el flamenco y el fandango géneros musicales claramente influenciados por la cultura arábica. De este periodo de la historia de España hablaremos con mayor detalle en nuestro video sobre cómo los reyes cristianos reconquistan la península ibérica. Con tantos avances científicos, culturales y sociales alcanzados por los árabes en más de 8 siglos de dominio, surge la pregunta: ¿cómo fue posible que los cristianos volviesen a convertir la España musulmana en cristiana? La respuesta está en el proceso de la Reconquista española, que se ejecutó como una guerra no solo patriótica, sino santa, que elevó el fervor religioso y el fanatismo al máximo de los pueblos cristianos de la península. Los éxitos cristianos más importantes en la península coincidieron con la Primera Cruzada, promulgada por el Papa Urbano II en 1095,
Se vivía así una época en la que la gente acudía a la guerra para defender su fe, haciendo de la conversión religiosa una necesidad imperiosa en todos los niveles. La principal característica que contrasta con las políticas de los musulmanes en materia religiosa fue justamente la persecución religiosa y la proscripción tanto del judaísmo como del islam por parte de los reinos cristianos. Los monarcas hispanos y lusos deseaban convertir a la península ibérica en un territorio homogéneo en donde el catolicismo fuese la religión predominante. Esto fue así porque la lógica de la época les hizo pensar que cumplían la misión sagrada de restaurar la fe de los nativos originales de la península antes de la invasión musulmana del año 711 después de Cristo. En 1478 se estableció la Inquisición española, lo cual aceleró el proceso de cristianización. La función de esta institución fue establecer un tribunal con el cual descubrir y someter a juicio a los herejes, entre los que se incluían aquellos que profesasen religiones no cristianas y corrientes filosóficas contrarias al catolicismo. El odio entre fieles de diversas religiones causó que la gente acusara a sus vecinos o conocidos de herejía. Las comunidades de judíos fueron especialmente discriminadas en este proceso. Se promulgaron leyes que prohibían los matrimonios mixtos entre cristianos y judíos, cristianos y musulmanes o cristianos y judíos conversos bajo la excusa de ensuciar la pureza de la sangre. A medida que los cristianos iban tomando territorios del Al-Ándalus, se dejó a los musulmanes vivir en morerías o alhamas, comunidades donde los practicantes del Islam podían conservar sus costumbres y fe, además de tener cierto nivel de autonomía y gobierno, pasando a ser llamados mudéjares por los cristianos. No obstante, esto cambiaría poco tiempo después de la conquista de Granada en 1492 por presión de la Iglesia Católica. Los musulmanes comenzaron a ser discriminados y expulsados de la península, tal como sucedería en Portugal en 1497 por órdenes de Manuel I de Portugal. Para ello, los reyes cristianos enviaron a los musulmanes no conversos en barco hasta la Berbería. En 1499, el cardenal y arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros, emprendió la campaña de evangelización de la ciudad de Granada, logrando que una importante cantidad de médicos de la ciudad solicitasen de forma voluntaria ser bautizados y con ellos la conversión masiva de ciudadanos. En consecuencia, el arzobispo hizo quemar públicamente la simbología islámica en Granada. Estos hechos ocasionaron un alzamiento de musulmanes no conversos en Albaicín ese año, que logró extenderse hasta la Alpujarra y que fue sometido por la fuerza. Algunos musulmanes no conversos se fueron a las montañas realizando pillaje y matando misioneros en los caminos, pero serían exterminados por las autoridades cristianas poco tiempo después. Tal fue la beligerancia de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los responsables de culminar la reconquista con la toma de Granada en 1492, que España se convirtió en uno de los principales enclaves de la fe católica en Europa y posteriormente harían lo mismo en sus territorios de ultramar. Por eso, ambos monarcas serían conocidos como reyes católicos. Entre 1500 y 1504, Castilla prohibió mediante edictos la práctica del Islam. Similar situación sucedió en Navarra entre el año 1515 y 1516 y en Aragón para el periodo de 1523 y 1526. Para 1525, el Islam ya no era la religión mayoritaria en la península ibérica. Los musulmanes que se convirtieron forzadamente al cristianismo pasaron a llamarse moriscos y debieron practicar su fe a escondidas de las autoridades si no querían ser sentenciados a muerte. Muchos de ellos habían sido mudéjares antes de convertirse y, como tal, fueron segregados en las morerías o alhamas, obligados a vivir en condiciones de esclavitud y vasallaje feudal, pasando a la jurisdicción de la Inquisición. Este proceso violento contrasta con la forma que los musulmanes desempeñaron en materia de tolerancia religiosa y el trato a los vencidos. Una vez los omeyas tomaron el control de la península, dispusieron que los cristianos propietarios de tierras en territorios tomados por la vía pacífica recibieran la dhimma o protección islámica, la cual garantizaba todos sus derechos a cambio de un impuesto conocido como jizya o capitación, que era bastante bajo y preferencial. En aquellos lugares conquistados por la vía de las armas, muchas tierras y propiedades cristianas fueron confiscadas y pasaron a manos de la Umma o comunidad de musulmanes.
Los cristianos que pudieron conservar su propiedad perdieron gran parte de sus derechos y fueron obligados a pagar un tributo conocido como jarak, bastante más alto y restrictivo que la jizya. En cuanto a las libertades confesionales, los musulmanes fueron mucho más tolerantes, permitiendo tanto a cristianos como judíos profesar su fe. No obstante, algunos historiadores difieren, afirmando que a lo largo de la existencia del Al-Ándalus hubo periodos donde hubo mayor o menor persecución religiosa, con los sucesivos desmanes que esto supone contra las comunidades cristianas y judías. Por eso, las políticas en materia religiosa del Al-Ándalus causaron una lenta islamización de la península, alcanzando solo un 10% de población abiertamente musulmana en los primeros años de dominio. 100 años más tarde, era de confesión musulmana el 20% de la población. Para el año 950, los musulmanes conformaban un 50%. Solo alcanzado el año 1000 después de Cristo, fue que los practicantes del Islam integraban el 80% de la población, aunque para ese momento los reinos cristianos ya habían comenzado la fase más beligerante de su reconquista. Tan pronto los cristianos comenzaron a tomar el control de la España musulmana, ocurrió un fenómeno de apropiación de los espacios sagrados musulmanes, es decir, que se reemplazó la simbología religiosa no cristiana en edificios confesionales como las mezquitas. Tomar el control de los espacios religiosos fue esencial para consolidar la victoria sobre los practicantes del Islam. Las mezquitas eran no solo templos religiosos, sino espacios esenciales para la vida política y social de las ciudades musulmanas. Eran centros de reunión para las autoridades, la resolución de litigios y la enseñanza. Desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, las mezquitas eran el engranaje más importante de las ciudades islámicas, ya que a su alrededor se establecieron centros de comercio, redes viales principales que conectaban las urbes y sus accesos. Además, eran los epicentros hidráulicos del suministro de agua de la localidad. Asimismo, se ubicaban estratégicamente cerca de las residencias de los gobernantes. Por ello, tomar estos lugares era crucial para establecer el nuevo orden político y legitimar a los reyes cristianos. Asimismo, el Papa Urbano II, promotor de la Primera Cruzada, sugirió la apropiación de estos lugares como parte de la estrategia de conquista. Entre las acciones que se realizaron para suprimir la simbología religiosa musulmana fue limpiar el templo esparciendo agua bendita por todos los rincones de la construcción y destruir los objetos rituales del Islam, tales como el Corán, atriles, lámparas y mimbares. Una vez hecho esto, se colocaba un altar consagrado a la Virgen María en el recinto como símbolo de pureza. Tan pronto se colocaba toda la simbología cristiana esencial, se realizaba una misa pública en la que el rey, los nobles y los obispos hacían acto de presencia. Luego se establecían los estandartes reales y las campanas, que sustituían la voz del almuecín, y se otorgaba el control de la hora iglesia a los sacerdotes cristianos. Posteriormente se hacían las transformaciones físicas profundas, eliminando el alminar y colocando un campanario en su lugar. Se cambiaba además la ubicación de los altares y se clausuraba el muro de la quibla. El ábside del altar mayor era orientado hacia el este para que el sol matutino, símbolo de Cristo, apareciera por el levante, es decir, detrás del altar y el oficiante. Los pozos y depósitos de agua que se usaron para las abluciones pasaron a convertirse en jardines ornamentales. En España, muy pocas mezquitas fueron destruidas hasta sus cimientos. Solo acabaron así aquellas donde la conquista se hizo de manera excesivamente violenta, siendo erradicados también los otros signos del poder musulmán. Encima de las ruinas, aprovechando los solares, se edificaron iglesias cristianas. En donde la rendición musulmana era pacífica, los edificios se conservaban. La modificación de las mezquitas también cambió las dinámicas urbanas, ya que, a diferencia de los musulmanes, los cristianos consideraban esencial el aislamiento de las iglesias. Las mezquitas que se conservaron y sufrieron el proceso de transformación en iglesias fueron las de Toledo, Coria, Valencia, Huesca, Aragón, Zaragoza, Tudela, Calatrava, Almería, Córdoba, Sevilla, Guadix, Málaga, Jaén y Granada. Muy a pesar del proceso de cristianización, la presencia musulmana en España fue tan profunda que se generó un proceso de transculturización donde las culturas cristiana y musulmana conformaron la identidad de la España moderna.
y es que es palpable tanto en la música tradicional del país como en la gastronomía, en la lengua española y en fin, en todo aquello que hace del pueblo español uno de los más especiales del mundo. En este video conocimos cómo fue que se hizo cristiana la España islámica tras más de 8 siglos de dominio musulmán. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para conocer otros misterios de la historia. Recuerda que, como diría Cicerón, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.